Bien, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar acá. Siempre decimos con Jenny que esta es una de nuestras iglesias favoritas en las que nos encanta estar. Y honestamente no lo decimos de cortesía. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Francisco, mi esposa maravillosa se llama Jennifer. Somos parte de la Viña Las Condes en Santiago. Y es gracioso porque todavía no procesamos todo lo que Misael les contó. Lo escuchábamos hablar, decíamos, claro, nos vamos a la viña allá en los Estados Unidos y es extraño, pero me ayudó mucho como a procesarlo un poco más. Ya, yo todavía no veía esto venir y la verdad es que nunca lo vimos venir, pero esas son las cosas que a veces Dios hace. Es más, parte de mi historia jamás fue, o en mi ecuación jamás estuvo la posibilidad de ser parte de la viña. Hoy día realmente estamos muy involucrados en la viña, pero he aprendido que lo mejor que nosotros podemos hacer es involucrarnos en lo que Dios nos está llamando y buscar su presencia con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y cuando eso ocurre, literalmente solo Dios sabe qué va a pasar con nuestras vidas. Pero podemos descansar y saber que es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Así que oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia. Y desde ya, Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer. Espíritu Santo, ven ahora y muévete en medio nuestro. Mantén tus ojos cerrados y quiero que hagamos algo un tanto distinto esta mañana. Y es que hay algo en la presencia de Dios que cuando hay gratitud en el ambiente, la presencia se mueve con más facilidad. Así que si me ayudan con las luces quizás podríamos bajarlas, pero ahí donde estás quiero invitarte a que puedas levantar tus manos. Pero comienza a darle gracias a Dios. Comienza a decirle, Señor, gracias. Yo no sé cómo viniste, no sé cómo estás, no sé cómo estuvo tu semana. Pero comienza a darle gracias. Si hablas en lenguas, hablas en lenguas. Este es tu tiempo con Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque quizás venimos tan cargados en este lugar. Pero tú dijiste, vengan los débiles, cargados, cansados. Vengan. Espíritu Santo, gracias. Hay una palabra en el hebreo que transmite la palabra gratitud. Y es interesante, pero en el Antiguo Testamento la palabra gratitud se utiliza antes de que las cosas sucedan. Antes de que tú puedas ver algo de Dios en tu vida, tú ya debiste haber dado gracias por ello. Así que incluso si tú estás ahí y dices, sabes que yo estoy enfermo, tengo un problema en mi cuerpo, o tengo un quiebre financiero, o necesito un milagro relacional en mi familia, comienza ahora a darle gracias a Dios por eso. No esperes que eso pase para que tu corazón se vuelva en gratitud hacia Dios. Señor, te adoramos esta mañana y te damos gracias, Señor. Señor, genera en este lugar un ambiente de profunda gratitud, Señor. De que mucho antes de que las cosas sucedan, tú ya veas nuestro corazón y encuentres gratitud en él, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque podemos mirar hacia atrás y decir, has sido fiel. Has sido fiel, Señor. Has sido fiel, Señor. No hay ni una sola vez en donde podamos mirar hacia atrás en nuestra vida y decir, no, Dios nos falló. No hay ninguna vez. Y te damos tantas gracias, Señor. Te damos gracias por lo que hemos vivido, pero desde ya, Señor, gracias por lo que viene. Te damos gracias por el incremento de tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor,
por los milagros que vamos a ver en medio nuestro, y no solo hoy día, sino en las próximas semanas, incluso en nuestro día a día, en la calle, comprando, conversando. Señor, gracias. Gracias por la irrupción de tu reino en medio nuestro. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un teólogo que se llama R.T. Kendall y él escribió un libro que se llama Fuego Santo. Y en ese libro él dice una frase que marcó mi vida hasta el día de hoy. Y él dice esto, y es que el 95% de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia podemos hacerlas sumamente bien sin la presencia de Dios. Y cuando dijo esto, mi corazón saltó. Y empecé a darme cuenta de que podríamos hacer estudios bíblicos maravillosos, aprender harta teología, harta Biblia, saber hebreo, saber griego, etcétera, y entender hartos misterios. Podemos cantar y tener un nivel de producción como iglesia impresionante. Podemos mirar videos en YouTube y esforzarnos para lograr el mejor estándar de calidad técnico como iglesia que podríamos llegar a tener. Podríamos tener una cantidad impresionante de casas de conexión como los tienen acá y soñar con mucho más. Podríamos plantar iglesias y podríamos no tener la presencia de Dios en medio nuestro. Por lo tanto, la presencia de Dios es algo que no condiciona el hacer iglesia y tu vida en la iglesia, pero que sí conecta profundamente con nuestra necesidad de experimentarlo a Él. Es decir, podemos vivir toda la realidad de la iglesia sin la necesidad de tener un encuentro con Dios, porque somos nosotros quienes necesitan hoy día tener un encuentro con Él. Somos nosotros los que queremos su presencia. Y para eso nosotros debemos aprender a movernos y a conocer de la presencia de Dios. Y Misael me contó, y espero que haya entendido bien, yo tiendo a entender mal estas cosas, pero que han estado hablando de Éxodo, Moisés, la gloria, ¿cierto? Ya entendí bien, genial. Y cuando él dijo eso, yo dije genial, porque una de las cosas que he estado entendiendo a lo largo de mi lectura personal de la Biblia es que generalmente cuando hablamos de poder y el mover del Espíritu Santo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando estaban todos unánimes, el Espíritu Santo vino, Pentecostés, etc. Maravilloso. Pero sabes, y es que los libros en donde tú más vas a aprender acerca de la presencia de Dios y vas a aprender a navegar en la presencia de Dios, a moverte en la presencia de Dios y a crecer y experimentar la presencia de Dios, es literalmente todo el Antiguo Testamento. De hecho, este año, yo hace un par de meses comencé en la aplicación de la Biblia un plan que se llama El Antiguo Testamento en un año. Si alguien tiene hambre de la presencia de Dios, haga ese plan, ¿ya? A veces yo decía, pucha, en un año el Antiguo Testamento, mejor un plan de la Biblia entera en un año. Pero sentía como el Espíritu Santo me decía, mira, no se trata de leer tanto en tanto tiempo, sino que se trata de ir profundo en lo que yo quiero que vayas profundo. Así que estoy haciendo esta lectura del Antiguo Testamento en un año y ha sido maravilloso. Y es que en el Antiguo Testamento nosotros podemos entender cómo el pueblo de Dios se conecta con la presencia de Dios, experimenta la presencia de Dios y se mueve con la presencia de Dios. De hecho, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta de que ellos literalmente se movían por la presencia de Dios. Dios iba al norte y el pueblo de Israel caminaba hacia el norte. John Wimber, el fundador de la viña, decía que si un día la presencia de Dios se iba de la viña, él se iba a ir con la presencia de Dios a donde sea que la presencia de Dios iba a estar. Imagínate venir a la iglesia y tu pastor te diga, ¿sabes qué? Si la iglesia
deja de experimentar la presencia de Dios, yo mismo me voy a donde la presencia de Dios esté. ¡Qué ánimo! Y más encima el líder de un movimiento mundial en ese momento de 500 iglesias. Pero ¿sabes? Literalmente es lo que se nos enseña en la Biblia acerca de cómo nosotros debemos movernos por la presencia de Dios. Debemos ir hacia los lugares en donde la presencia de Dios está. Y para eso me gustaría comenzar leyendo 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Yo uso la versión NTV. Y dice así: un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír las noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente. También mataron a sus 2 hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, la esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Y cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y esposo, entró inmediatamente en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria de Dios? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Ahora, esta historia es sumamente trágica, pero la verdad es que nos enseña un primer y muy importante principio acerca de la presencia de Dios. Y lo que yo quiero compartirte hoy día es acerca de algunos principios que nos van a ayudar a entender un poco más la presencia de Dios. Y el primer principio es que la presencia de Dios se puede ir. Y hemos mal entendido por muchos años que porque Dios es omnipresente y está en todos lados, ¿cierto? Su presencia también está en todos lados. Pero la verdad es que viendo a Moisés, cómo él tiene un encuentro con la gloria de Dios, tan poderoso, tan transformador, tan único y tan icónico, que hasta el día de hoy seguimos contando de ese encuentro de Moisés con Dios, pero el pueblo que estaba un poco más allá, nada. Me gusta pensar, yo tengo un perro, es un Golden Retriever como de este porte, bien grande, y cada vez que veo a ese perro, yo me quiero tirar encima de él y hacerle cariño y abrazarlo y jugar con él como por media hora. Amén, dice mi esposa. Y
y me encanta, pero llega un momento en donde yo soy tan insistente con este perro y le hago tanto cariño que de repente el perro me mira y él me ve. Y él sabe que yo me voy a tirar encima de él y sale corriendo. Porque se aburre. Dice como, aquí viene. Otra vez el humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sé, esto es súper extraño, pero yo sé cuando él se va a aburrir, entonces yo trato de ignorarlo y camino como cerca y de repente lo agarro. Literalmente así. Y sabes, yo amo a ese perro, pero tengo que hacer cosas especiales para llegar a él. Y me imagino literalmente que si yo tuviera un loro, por ejemplo, o un pájaro, yo no podría hacer lo mismo que hago con mi perro. Yo no me puedo tirar encima del pájaro, lo mato. Yo tendría que, con mucha delicadeza, tomar sus patitas, ¿cierto? Y ponerlas en mi mano. Y yo tampoco me puedo poner a bailar, ¿cierto? Dar vueltas, saltar. No puedo hacer nada de eso. Tengo que hacerlo con delicadeza. Y la presencia de Dios es muy similar. Porque literalmente, cuando la presencia de Dios viene, yo voy a caminar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque me interesa acercarme, me interesa experimentarla. Y te voy a decir esto, y me interesa que no se vaya. Es más, algo interesante es que Elí, en 1 Samuel 4, estaba tan interesado en la presencia de Dios que él no estaba, y la Biblia dice, sus 2 hijos estaban en una guerra en donde era muy factible que él perdiera a sus hijos. Pero él nunca preguntó por los hijos. A él solo le importaba el arca. Y él estaba trabajando y su único rol y propósito en la vida era cuidar de la presencia de Dios. Tu hijo murió. Ya. Y la presencia de Dios. Ouch. Pero ¿cómo? Si es que esto no es tan importante, la familia primero. Bueno, dile eso a Elí. La presencia de Dios es algo que no solo tenemos que valorar, sino que tenemos que resguardar. Y así como la presencia de Dios puede ir y venir, también nosotros podemos literalmente alejarnos de ella. Si vemos, y tengo hartos pasajes, pero no quiero profundizar en cada uno por el tiempo, pero si nosotros vemos en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se expusieron a la presencia de Dios, ¿qué pasó con ellos? Vergüenza. Vergüenza. Y es que hoy día, si bien el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, si nosotros decidimos caminar en pecado, aun cuando éste no tiene poder, nosotros vamos a sentir vergüenza cuando la presencia de Dios venga. Nos vamos a sentir incómodos. Y a veces uno dice, no, es que yo no siento vergüenza de la presencia de Dios. Pero la verdad es que esa vergüenza no se ve como una vergüenza humana. Se ve como un pensamiento que dice, esto es para estas personas, pero para mí no. Para mí no. Es más, algunas personas que experimentaron en el Antiguo Testamento la presencia de Dios fueron, por ejemplo, el profeta Isaías. Y cuando Isaías experimentó la presencia de Dios, no dijo como, qué lindo. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí que estoy muerto.
se acabó. Es más, Jonás mismo nos cuenta que podemos intentar huir muchas veces de la presencia de Dios. Y acá hay un misterio hermoso, iglesia. Y es que hay casos en donde tú puedes huir de la presencia de Dios, correr y salir lejos de Él. Pero algunas veces la presencia de Dios te va a seguir. Y te va a perseguir hasta que te entregues. Pero te digo algo también, iglesia. Creo que a veces hemos vivido, y acá si Dios te habla, amén. Creo que algunas veces hemos vivido creyendo constantemente de que la presencia de Dios nos persigue. Entonces decimos, no importa, sí, próximo domingo, ahí sí, ¿no? Pero la verdad es que aun cuando en el misterio la presencia de Dios sí muchas veces nos persigue, no debemos acostumbrarnos a ello. Debemos ser intencionales. Y es que sí, Dios también está en todas partes, pero la manifestación, un encuentro con Él, no es en todas partes. Es una verdad parcial. ¿Es cierto que Dios está en todos lados? Sí. ¿Es cierto que el reino puede irrumpir en cualquier momento? Sí. Pero debemos cultivar nuestra intencionalidad en su presencia. Me gusta leer Génesis capítulo 28 y dice así: a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar, y Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hasta el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Y es que nosotros podemos literalmente tener a la presencia de Dios enfrente nuestro y no darnos cuenta de ello. Piensa en los fariseos. Y es que seguramente si yo te digo, si Dios estuviese acá, ¿tú te darías cuenta? Y la respuesta lógica es, claro, si Dios estuviese acá manifestándose, yo me daría cuenta. Pero la verdad es que los fariseos tenían el entendimiento teológico más relevante en la época. Tuvieron a Jesús, vieron demostraciones de poder, tuvieron a Dios mismo enfrente de ellos. Y aún así, ellos no fueron capaces de darse cuenta de quién era frente a quién estaban. Tú y yo podemos literalmente venir a este lugar lleno de la presencia de Dios y no darnos cuenta de esto. Mi primer domingo en la viña, allá en Las Condes, yo llegué y partió el tiempo de oración y me puse a llorar. Y yo no sabía por qué, pero me puse a llorar. Y me acuerdo que me senté y no podía parar de llorar. Y lloré, y lloré, y lloré. Y yo sentí que había llorado como 2 horas, pero el tiempo de adoración seguía.
Y ahí me di cuenta de que yo había ido a la primera reunión y ya estaba en la segunda reunión, porque lloré toda la primera reunión y parte de la segunda, y por eso la adoración seguía. Y no entendía, decía, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué problema tengo que me dan ganas de llorar? Y yo le decía a Dios, como bueno, yo creo que es porque es primera vez que vengo a una iglesia en donde la gente canta. Eso le decía a Dios, estoy siendo honesto. Y después alguien dijo, oye, lloré toda la reunión. Y dije, no estoy solo en esto. Y justamente en ese tiempo, era un tiempo donde estábamos viviendo muchas manifestaciones muy poderosas de la presencia. Pero una de las cosas que más me marcó fue literalmente ver tantas señales y maravillas y darme cuenta de que en un lugar, en un salón, con gente que no tengo idea quiénes eran, porque eran mis primeros domingos en la viña, yo literalmente salía de ese lugar y la gente me decía, oye, ¿y qué tal tu iglesia? Y yo lo único que les decía era esto, yo no sé qué tiene esa iglesia, pero lo único que te puedo decir es que Dios está ahí. Yo no sé qué pasa, si son las canciones, si es la gente, si son los pastores, si son, no sé qué pasa. La única forma que yo te puedo describir esta iglesia es que, mira, imagínate, pero voy a ser bien honesto, yo le decía esto a la gente, es como si Dios fuera real y estuviera ahí. Eso es lo único que podría explicar. Imagínate, le decía a mis amigos cristianos, imagínate que Dios es real y está ahí. Esa es la viña. Y algo hermoso que hemos podido ver con Jenny es que esto no es algo solamente en nuestra iglesia ya. Y yo te aseguro que eso está acá. Y quiero hacer hincapié en esto porque lo hemos visto en algunas iglesias en donde hemos ministrado. Y es que yo trabajo en una iglesia, yo sé que una iglesia no es perfecta. Yo sé que todo puede ser mejor, que podemos tener más estudio teológico, que podemos tener más producción, que podemos tener más grupos de conexión, que podemos tener más de todo. Pero cuidado con pensar de esa forma, porque podemos literalmente terminar como Jacob y decir, wow, pasé tanto tiempo frustrado en la iglesia y la presencia de Dios estaba ahí y no me di cuenta. Y quiero decirle esto, ustedes están viviendo en esta casa un privilegio. Quienes vienen de un lugar con espíritus de religiosidad, o incluso quienes no vienen de ningún lugar, a lo que están viviendo acá, saben muy bien que son privilegiados en experimentar la presencia de Dios acá. Y estaba en el tiempo de adoración y decía, gracias porque tu presencia es tan palpable. Y a veces perdemos de vista fácilmente. No, es que es esto y esto. Yo le decía a David y a Gio, el otro día estaba tan enojado con la iglesia porque se nos olvidó poner una silla y mi día entero se arruinó. ¿Por qué? Porque es que no pusieron la silla. Y terminó el día, y mira esto, y te voy a ser súper vulnerable. Terminó el día y Jenny es testigo de esto. ¿Y sabes qué es lo que yo sentí? Vergüenza. Qué vergüenza. Y no fue que el Espíritu Santo vino a reprocharme nada, no. Qué vergüenza que mi día, y créeme, tuvimos una reunión tan gloriosa, pero mi día se había echado a perder porque no habían puesto la silla a la hora. Tenemos que hacer de lo que es lo más importante, lo más importante. La presencia de Dios es probablemente lo más importante en lo que nosotros podemos invertir, lo que más nosotros podemos buscar
¿Qué más podemos? Y es más, a veces uno dice, es que este tipo de cosas solo tienen que pasar, se tienen que dar. Amigo, amiga, te invito a leer el Antiguo Testamento para que veas que es pura intencionalidad. Yo nunca voy a olvidar años atrás estando en un campamento de jóvenes que se llamaba Enciende y estábamos orando por personas y cuando oraba por personas, prácticamente todas estaban cayendo en el Espíritu porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en ese lugar que tú simplemente le haces así y venía la presencia de Dios. Y estábamos orando por personas y literalmente la gloria de Dios caía sobre cada una de las personas. Y llegué a un joven y el joven me miró e hizo esto. Dijo, ¿vas a orar por mí? Y yo le dije, sí, no sé si quieres que ore por ti. Sí, ora, pero a la distancia. Y yo lo miré y dije, ¿por qué? Así que estiramos con un amigo nuestras manos nomás, de lejos, y dijimos, Señor, ven. Y mientras él estaba así, se fue así. Y fue muy gracioso porque él quedó en shock. Decía, pero ¿cómo si yo...? Y se acercó después y me dijo, pero si yo estaba firme. Y yo le dije, parece que no. Y es que efectivamente hay veces en donde la presencia de Dios viene con poder y gloria a Dios que muchas veces no le importa mucho incluso nuestra religiosidad. Que no le importa mucho de esto de hoy, no sé si es el día para pasar adelante, no sé si es mi mood, mi estado de ánimo. Hay veces en donde a Dios no le importa eso. Pero qué glorioso es cuando nosotros sí estamos dispuestos y disponibles para que su mover ocurra. Recuerdo, tengo un pastor amigo que se llama Ken Fish. Él trabajó por varios años con John Wimber en el desarrollo de la Viña Internacional. Y hace un año atrás, más o menos, le pregunté y le dije, tú has vivido y has visto todos los avivamientos de los últimos 20, 25 años. Más, de hecho. Y le pregunté, le dije, ¿el avivamiento viene o el avivamiento lo provocamos? Y me acuerdo que me quedó mirando harto tiempo y me dijo, el avivamiento viene y lo provocamos. Y muchas veces la idea y el pensamiento de esto es como, sí, que Dios venga, que sea una linda reunión, ojalá toquen la canción que me gusta, ojalá que el pastor lea este pasaje del Antiguo Testamento, ojalá de harta gracia porque me porté harto mal esta semana, entonces como que, no, si es de gracia mejor, ¿no? Ojalá que tengan un buen café, si es de grano, qué sé yo, que no sea tan ácido. Es genial. Pero la verdad es que la prioridad es su presencia. Y aunque su presencia puede irrumpir con poder, nosotros tenemos que cultivar su presencia. Y de verdad, no he hablado con Misael en mucho tiempo. Lo que te voy a decir ahora no es algo que me pidieron que hiciera, pero por eso es tan importante que tú vengas a una reunión de oración. No es que es entretenido la reunión de oración. Como no es que es entretenido. Es que es el espacio en donde tú cultivas la presencia de Dios en tu casa. Si la Viña Los Ángeles es tu hogar, cultiva en tu hogar la presencia de Dios. Busca la forma de hacerlo. Busca la forma de gastar tu tiempo y tu energía en pos de su presencia. Que si vas a morir, no sea por una mala noticia como Elí, sino porque su presencia se ha ido. Y decir,
Su presencia, eso sí. El 95% de las cosas las podemos hacer sin su presencia. La pregunta es esta, y es, ¿estamos dispuestos a hacer esas cosas sin su presencia? Yo sé que están abriendo casas de conexión y quiero cerrar con este ejemplo ya, porque he hablado en exceso. Pero con Jenny tomamos el desafío de abrir una nosotros el año pasado. Y me acuerdo que muchas personas nos dijeron, oye, tenemos a estos líderes, tenemos a esta gente, los juntas y partes una casa, y es como, dale. Y yo le decía, no. Y tuvimos que literalmente resistir. ¿Por qué? Porque dijimos, no, nosotros queremos ver el poder de la presencia de Dios. Queremos literalmente abrir un espacio, una casa, nuestra casa literalmente, en donde las personas sean atraídas por la presencia de Dios. Y empezamos a orar, empezamos a invitar a la presencia de Dios, y éramos Jenny y yo, así, grupo de casa exitoso. Y empezamos a orar. Y a quienes lideran un grupo en casa te voy a dar un consejo de que si lo sigues, créeme, va a ser increíble. Pero si tú oras todos los días por tu gente, por el grupo y buscas la presencia de Dios, te va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Que de repente el Espíritu Santo nos conecta con una persona y nos dice, invita a esas personas a nuestro grupo. Y sentimos, me acuerdo, ellos tienen que liderar con nosotros, pero los acabábamos de conocer, entonces fue como, no. no puedo poner a liderar a alguien que literalmente acabo de conocer. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Los invitamos y tuvimos nuestra primera reunión y literalmente llegaron 9 personas, 8 personas, cuando nosotros solo invitamos a una pareja y dijeron, no, es que a mí me dijeron y escuché de acá y algunas personas no iban a nuestra iglesia, otras personas, una persona no era cristiana y estaba en una búsqueda de Dios. Y fue, bueno, bienvenido. Y literalmente hemos seguido ese modelo y hoy día tenemos un grupo de casi 40 personas que literalmente han sido atraídas por la presencia de Dios. Y constantemente les decimos, nosotros podemos tener cosas buenas, cosas interesantes, cosas atractivas, pero literalmente nada nos va a importar más que su presencia. Tu teología va a cambiar. Mi teología va a cambiar. Mis finanzas van a cambiar. Mis relaciones van a cambiar. Todo es mutable y todo puede cambiar. Pero su presencia es lo único que permanece por la eternidad. Y es nuestro llamado intencionar, tener un encuentro con Él. Es nuestro llamado que nosotros experimentemos la presencia de Dios tan fuerte en este lugar, que cuando la gente nos vea irnos literalmente arrastrados de este lugar, diga, oye, ¿qué pasa? No, es que Dios está ahí. Y la gente, porque he conocido gente que nos ha preguntado, y la gente dice, bueno, si yo me encontrara con Dios, creo que también saldría arrastrando de acá. Si es que se puede salir. Entonces, ahí donde estás, quiero invitarte a ponerte de pie. Porque una de las cosas maravillosas y misteriosas de la presencia de Dios es que así como se va, puede venir también. Y hay hartos pasajes en la Biblia, pero literalmente, si nosotros buscamos su presencia y nos disponemos a que su presencia venga, Dios dice que Él solo se resiste al orgulloso. Hay resistencia hacia el orgullo. Y quizás tu orgullo es tu historia en la iglesia, tu teología. Y digo harto la teología porque por años he visto mucha gente con sus propias convicciones teológicas y dice, no, esto no. Dios se resiste a eso. Y la Biblia lo dice. Pero se acerca al humilde, al que tiene sed, al que hace lo que cantábamos, al hambre, a la sed, a la búsqueda. Él se acerca.
Y cuando Él se acerca, las cosas más maravillosas pasan. Las personas enfermas se sanan. Los milagros sobrenaturales tan extraños pasan y dejan de ser extraños y comienzan a ser normales. Las relaciones comienzan a sanar. Las personas que tanto te ha costado perdonar son libres, porque te es fácil perdonar. Y todo eso solo por experimentar la presencia de Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quizás sea extender tus manos adelante, quizás sea llorar, quizás sea reír, pero comienza a darle espacio a la presencia de Dios. Yo voy a estar hablando un poco más, pero algo interesante es que tú debes darle espacio a la presencia de Dios. Es más, te voy a decir algo bien sincero, y es que tú eliges la mayoría de las veces lo que tú experimentas de la presencia de Dios. Tú vas a tener de Dios lo que quieres tener de Dios y lo que estás dispuesto a tener de Dios. Wow, más. Y si hoy día tú dices, bueno, aquí estoy, a ver si es que pasa algo. No. Comienza a decirle a Dios, yo realmente quiero tener un encuentro contigo esta mañana. Que no se trata de la viña, ni de Pancho, ni de Misael, ni de Jenny, no, ni de Grace. No, esto es de ti. Esto es de ti, Señor. Espíritu Santo, decido entregarme. Y Señor, si hay orgullo, si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, muéstranoslo, Señor. Y si el Espíritu Santo comienza a inquietarte, y empieza a decirte, oye, ¿recuerdas esto? No es porque Él quiera hacerte sentir mal, es porque dice, bueno, arrepiéntete. Esas cosas son las que hacen un espacio, una brecha entre tú y la presencia de Dios. Señor, yo oro por aún más de tu presencia. Y comienza a hacer espacio y comienza a decirle, Espíritu Santo, ven ahora. Queremos experimentar tu presencia. Algunas personas están sintiendo un calor como un hormigueo en sus manos, una presión y un nerviosismo en su pecho. Y esa es la presencia de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo, que tu presencia venga esta mañana. Queremos ver tu gloria, Señor, y te pedimos, enséñanos literalmente a cuidar tu presencia en este lugar. Ahí donde estás, comienza a tener hambre por Él. Comienza a tener hambre por Él. Comienza a decirle, Espíritu Santo, quiero más de ti. Vamos, si hablas en lenguas, puedes hablar en lenguas. Puedes hacer un ruido, puedes moverte. Pero no te quedes estático y no digas, ay, sí, fue linda la reunión. No vaya a ser que salgas de este lugar y digas, wow, la presencia de Dios verdaderamente estaba ahí y yo no me di cuenta. Espíritu Santo, esta mañana siento que Él está quitando velos sobre muchos. Más, Dios. Más, Dios. Él está literalmente cortando con el daño de la religión en muchos en este lugar. Más. Ahí está viniendo la presencia de Dios. Más, Dios. Hay varias personas que están muy, muy tocadas. Comienza a darle espacio.
Si sientes llorar, déjalo. Si sientes reír, déjalo. Más, Dios, mucho más. Es que yo necesito un listado de las manifestaciones del Espíritu. No necesitas eso. Necesitamos ser libres y experimentar aún más de Él. Y si hay alguien acá que dice, ¿sabes qué? Estoy experimentando la presencia de Dios y quiero más. O incluso creo que necesito que oren por mí para recibir esto porque me siento bloqueado, siento que hay algo que no está fluyendo. Esta mañana literalmente veo las puertas del cielo abrirse, literalmente con ríos de agua viva en medio de este lugar. Así que si hay alguien acá que dice, ¿sabes qué? Yo quiero más y siento que hay algo que Dios está haciendo conmigo. O incluso dice, ¿sabes qué? Me siento bloqueado, me siento estancado. Ven rápidamente acá adelante y vamos a orar. Porque lo más importante esta mañana se vuelve lo más importante. No es el mensaje, no son las canciones, no es la producción, no son incluso la visión y la misión de la iglesia. Es su presencia. Así que rápidamente, si hay alguien acá que tiene hambre por más y personas que están diciendo, ¿sabes qué? Yo siento que hay algo que no está fluyendo acá, ven acá adelante y vamos a orar. Hay varias personas sumamente tocadas y si el Espíritu Santo está tocándote ahora, ven acá adelante. Porque hay algo que Él está haciendo.